la República Dominicana, de manera oficial, pues a todos muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición especial, en este programa especial. Cada año, en el mes de septiembre, durante una semana, tanto reyes como presidentes, primeros ministros, se reúnen en la ciudad de los rascacielos, en Nueva York, en el marco de la famosa ya Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Este año arriba a su edición número 77. Y, como ven ustedes, el país ha atravesado por una situación bastante difícil tras el paso del huracán Fiona, por lo que le ha imposibilitado al presidente Luis Abinader estar allí presente como lo hizo el año pasado, ¿no? Le vimos hace apenas instantes dando lo que representa pues un master plan de cómo se va a ir poco a poco restableciendo las 8 provincias afectadas tras el paso de este fatídico fenómeno atmosférico. Y bueno, aquí estamos porque en representación del presidente Luis Abinader está el canciller, está el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Y bueno, para completar este programa especial, quiero dar la bienvenida a dos importantes invitados. Con ellos, pues saludamos a Yaxel Román, quien es internacionalista y además embajador en el servicio interino del Ministerio de Relaciones Exteriores, con nosotros acá a mi derecha e izquierda en su pantalla. Y también tenemos con nosotros a mi izquierda y a su derecha en la pantalla a Ignacio Aracena. Es diputado, pero también es vicepresidente de la Comisión de Relaciones y Cooperación Internacional del Congreso Nacional. Ahí le vemos. Con ellos vamos a tratar de dialogar un poco, primero en función de lo que se espera esta noche, tanto Yaxel como el señor Aracena, de la locución que dará al mundo, ¿no? Parte de la situación que atraviesa el país y que el canciller va a emitir su considerando, ¿no? Yaxel, en el caso tuyo, que, bueno, es su jefe, ¿no? En este caso. Desde luego, es mi jefe y no solamente eso, también tengo que decir que me encuentro aquí como ciudadano internacionalista. Saben que antes del 16 de agosto del año 2020 me había dado a conocer abordando buena parte de estos temas y me siento bastante contento de estar representado hoy en día por el canciller Roberto Álvarez, más aún con un jefe de Estado y Gobierno como lo es el presidente Luis Abinader, un presidente que ha sido reconocido ampliamente a nivel internacional, pero que desde luego teniendo como principal responsabilidad el rendir cuentas ante los dominicanos en el territorio nacional afectados por un huracán como lo fue Fiona. En esta ocasión no pudo estar presente. Sin embargo, el coordinador de la política exterior y de la diplomacia dominicana, que es el canciller, ahí está llevando lo que es la voz del gobierno dominicano. Y en el día de hoy podemos esperar varios temas, entre ellos desde luego uno que ya el presidente Luis Abinader abordó la semana pasada en lo que es el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, que es desde luego la estrepitosa crisis que vive el país vecino de Haití, que para avanzar en cualquier otra conversación sobre lo que acontece en Haití, lo primero es pacificarlo. Segundo, desde luego, las grandes crisis que vive el mundo en este momento por la invasión de Rusia a Ucrania, por lo posterior a la pandemia y algunas crisis previas, como lo eran desde luego los cambios económicos, el cambio climático y demás. Y en todo esto, República Dominicana se encuentra a la vanguardia. Y repito, no lo dice Yaxel Román. Pueden leer, por ejemplo, a Andrés Oppenheimer, uno de los más respetados periodistas a nivel internacional, que lo ha escrito en su columna. De hecho, el mismo Andrés Oppenheimer ha sido muy categórico en cuanto a la expresión de decir que República Dominicana ha sido referente para todo el continente y por demás también para la región. En el caso del diputado, quien también nos acompaña, el señor Aracena, las relaciones internacionales siempre son un punto importante a debatir. En este caso, a su entender, ¿qué espera que emita en nombre del presidente el canciller de la República Dominicana? Bueno, bien, buenas noches primero. Como tú bien lo has dicho, cuando el canciller se desplaza es la voz oficial del presidente de la República. Para nosotros no va a traer mayores sorpresas, va a ser una continuación de la agenda que ya se estableció y que marcó el propio presidente en la Cumbre de las Américas, aquel 9 de junio de este mismo año, donde el presidente abordó los 3 temas principales, y entre ellos es la crisis mundial, la alimentación, la seguridad y sobre todo la situación de los nacionales haitianos en la República Dominicana. Le va a decir categóricamente, continuando con lo que es la agenda de la República Dominicana, que la República Dominicana no tiene la capacidad de asumir el costo ni político, ni social, ni económico de los nacionales haitianos, y que el problema de los haitianos tiene que pasar no solamente como una política de propuesta de todos los países de la potencia, sino que tienen que tener un plan de acción urgente, porque lo que pasa en Haití puede repercutir de manera positiva o negativa en toda parte del hemisferio. Entonces, el gobierno va a continuar con esa política, diciéndole a la grande potencia, pasen de la palabra a los hechos. Definitivamente eso es lo que esperamos hoy, una continuidad de lo que ha sido la política en materia internacional con relación a Haití, y también diciéndole que la República Dominicana está presto para asumir cualquier reto que tenga que ver con la
preservación, conservación y producción de alimentos a nivel mundial, como lo que se está pasando también, y también hablar también de lo que es la inflación a nivel mundial y las medidas que vamos a tomar nosotros para preservar nuestra economía. En esos puntos creo que va ahí enfocado el discurso, porque es el discurso del presidente. Claro, sin dudas. ¿Cuáles elementos, Yaxel, tú entiendes que se ponen en consideración al momento de evaluar, de repente de manera sistemática, los puntos más claves por los que atraviesa un país y que de seguro son los que hoy veremos que abordará el ministro, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Álvarez? Bueno, cualquier país, cualquier gobierno, cualquier administración tiene como principales metas lo que es una agenda por la prosperidad, una agenda por la estabilidad, una agenda por la seguridad, una agenda por la salud y desde luego una agenda por la sostenibilidad. Todo esto, lamentablemente, desde el año 2020 ha sido afectado por lo que es la pandemia y todos sus efectos conexos. Desde luego, República Dominicana es uno de los países que tiene mejor historia en este momento por una razón que va más allá de lo que son las opiniones. Y es que, por ejemplo, República Dominicana tiene los índices de crecimiento más altos en este momento. Y desde luego, crecimiento no siempre es desarrollo, claro, pero no de crecimiento siempre es retroceso. República Dominicana el año pasado fue el segundo país de mayor crecimiento en América Latina. Este año va a mantenerse. En ese sentido, República Dominicana, precisamente por la estabilidad política y el mensaje, desde luego, de respeto a la ley, de Estado de Derecho que existe en nuestro país, es uno de los países que está atrayendo mayor cantidad de inversión extranjera directa, que es una condición muy necesaria para la creación de empleo sostenible. Entonces, desde luego, hay países que abordan en lo que es su tribuna de las Naciones Unidas la crisis que están viviendo, otros países la historia de éxito que están viviendo y en algunos casos también, desde luego, algunos países por el prestigio, por la legitimidad democrática que tienen en su vecindario, también asumen situaciones que van más allá de lo que es su entorno inmediato y es por eso precisamente que el presidente Luis Abinader, con el liderazgo moral que le ha sido reconocido, no solamente por sus pares latinoamericanos, sino también por incluso gobernantes de la talla del presidente Joe Biden de Estados Unidos, del primer ministro Justin Trudeau de Canadá, de la Unión Europea, que entonces aborda situaciones que, como bien menciona el diputado Aracena, que integra lo que es la Comisión de los Representantes del Poder Popular en la República Dominicana para la cooperación internacional y relaciones internacionales. Si no se toman medidas concretas, entonces, más temprano que tarde, será un problema para todo el hemisferio. Sin dudas, sin dudas. Miren, a propósito, se esperaba la presencia del presidente Abinader este próximo lunes, tiempo en el que pues éramos totalmente aturdidos por esta tormenta en principios, que luego se convierte en huracán categoría 1 Fiona, ¿no? Y es por eso que sin dudas es una decisión muy sabia la del presidente, la de cancelar su viaje a Nueva York para estar presente allí en esta edición número 77 de la ONU y ya veían cómo pues daba y garantizaba lo que se llama un master plan para ejecutar durante toda esta semana y como bien decía el mandatario que ya vamos a evaluar eso también a propósito de la locución del presidente hace unos instantes. Este próximo fin de semana pues estarán desplegados todos los ministros conjuntamente con el presidente y demás para seguir restableciendo el país tras el paso de estas 8 provincias que están en estado de alerta, ¿no? Bueno, me dicen que ya el canciller ha subido a podium, así que está más que listo para rendir cuentas en nombre del presidente Abinader ante la Asamblea General de la ONU. Así que conectamos a Nueva York precisamente con la locución del ministro de Relaciones Exteriores en representación del presidente Luis Abinader. Presidente de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas, excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno, excelentísimos ministros de Relaciones Exteriores, jefes de delegación, señoras y señores. Inicio mi intervención expresando las excusas de nuestro presidente Luis Abinader, quien por razones inesperadas causadas por el huracán Fiona, que ha afectado severamente a varias provincias de nuestro país, se vio imposibilitado de poder participar en este importante debate general. Luego, no puedo continuar sin antes expresar nuestras condolencias al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como los miembros y observadores de la Mancomunidad de Naciones por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Su ejemplo de dedicación al servicio público será recordado por siempre. Después de un doloroso intervalo que dejó como saldo millones de víctimas, de nuevo nos encontramos en este magno escenario
dado que gracias a la ciencia hemos logrado superar los peores efectos del COVID. Pero, ¿quién habría presagiado que en pleno siglo XXI el fantasma de la guerra asolaría de nuevo a Europa? Ha sido una prueba dura y ojalá que aprendamos las lecciones que nos preparen mejor para los desafíos del futuro. Se trata de situaciones evitables si hubiera la voluntad de trabajar de manera mancomunada para encontrar respuestas a los acuciantes problemas que enfrenta la humanidad. Ya deberíamos tenerlo claro, porque en el marco de un mundo globalizado no hay fronteras para los efectos de las epidemias, los conflictos y la violencia. Precisamente por ser el nuestro un mundo tan entrelazado, objetivos de largo alcance requieren siempre, tal como acertadamente queda expresado en el lema de este periodo de sesiones de la Asamblea General, soluciones transformadoras para retos interconectados. Es esencial reconocer que esta organización necesita reformas importantes, que la sacudan de la comodidad con que viene operando. Hay que resaltar que lo importante para nuestros países es consolidar un multilateralismo renovado. Como parte de una reforma sustantiva, se debe otorgar mayor potestad y participación a la Asamblea General a fin de reducir los excesos en el uso del veto en el Consejo de Seguridad, especialmente cuando se trata de temas que involucran la violación de derechos humanos y el apoyo a la asistencia humanitaria. Otro tema apremiante es el cambio climático y sus devastadores efectos que plantean la necesidad de un principio activo de solidaridad con quien tienen menos posibilidades de enfrentarlo eficazmente. Dada la condición de isla, nuestro país está presto a hacer propuestas concretas en el contexto de la 27 Conferencia Anual de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27. Naturalmente, nuestras posiciones inscritas en el marco de los pequeños estados insulares en desarrollo exigen que los países que más contribuyen al calentamiento global deben mantener en sus agendas un necesario mecanismo de cooperación con los que más sufren los efectos del cambio climático. Y por esto aspiramos a un mayor compromiso con el financiamiento para la adaptación y mitigación ante esta crisis. Señor presidente, países pequeños como el nuestro están incrementando significativamente sus programas de educación, sacrificando otros aspectos esenciales para el desarrollo. Por esa razón, atribuimos particular importancia a la cumbre Transformar la Educación, a la creación de la Oficina de la ONU para la Juventud y al Día de la Movilización de la Juventud. Nuestro país cuenta con una población joven que representa un 70%. Creemos en su participación significativa, plena e igualitaria en la toma de decisiones. Hoy, la humanidad requiere resultados que favorezcan la paz y eviten nuevos conflictos, especialmente aquellos que impliquen un peligro para la existencia misma del planeta. Por eso, República Dominicana apoya la total eliminación de las armas nucleares y como prueba de armas nucleares. Dentro de ese proceso de compromiso con el multilateralismo y de mayor presencia en el concierto de organismos internacionales, nuestro país está postulando a una posición dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026. Es nuestra legítima aspiración de formar parte de ese Consejo por primera vez y para ese fin esperamos contar con el respaldo de esta comunidad de naciones. Señoras y señores, el siglo XXI ha traído muchos hechos positivos para mejorar las condiciones de vida de toda la humanidad, pero, desgraciadamente, eventos como la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha creado no solamente desconcierto
por las pérdidas de vidas humanas, sino también un peligroso agravamiento del hambre en diversas regiones, muchas de estas completamente alejadas de este conflicto. Por ser Rusia y Ucrania los principales productores mundiales de cereales y abono, ese conflicto ha puesto en peligro la distribución mundial de esa importante fuente alimenticia, sin hablar de cómo está afectando a Europa la escasez de combustibles, de cual Rusia es uno de los principales suplidores. Señor presidente, saludamos que el Consejo de Seguridad extendiera el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, BINU, hasta julio del 2023 y que incluyera la creación de una división para ocuparse de la violencia sexual y de género, una de las manifestaciones más aberrantes en este entorno de violencia. Los resultados esperados de la BINU están supeditados a lograr que los haitianos alcancen un acuerdo nacional como punto de partida para combatir y neutralizar a las bandas y, en segunda instancia, asegurar la celebración de las elecciones tan pronto como las circunstancias lo permitan. Lamentablemente, esa dinámica no ha prosperado y, en ese orden, República Dominicana considera que los esfuerzos de estabilización en Haití tienen que estar enfocados, lo hemos repetido numerosas veces, en la pacificación inmediata y en el diálogo político como únicas vías adecuadas para enfrentar la violencia y el caos. Así como lo ha expresado la representante especial del secretario general para Haití, yo quiero reiterar que las bandas criminales han aumentado su poder de asfixia, que las autoridades haitianas controlar y poner término a las acciones de las bandas que están generando crímenes tan atroces que podríamos calificarlos como de lesa humanidad. Debemos quitarnos la venda y admitir que la policía haitiana por sí sola no va a desarrollar la capacidad para garantizar el orden y someter a las pandillas. Para implementar ese necesario proceso, la resolución 2645 del Consejo de Seguridad nos coloca a la puerta de tomar las decisiones más pertinentes para evitar que la situación en Haití desborde por completo los cauces normales. Los párrafos operativos de dicha resolución adquieren vigencia real y por eso quiero resaltar los siguientes. Primero, la necesidad de prohibir sin tardanza alguna la transferencia y el tráfico ilícito de armas pequeñas, armas ligeras y municiones a todo aquel que participe o apoye actos de violencia de bandas, actividades delictivas o abusos de los derechos humanos en Haití. Segundo, la importancia de adoptar las medidas apropiadas que incluyan la congelación de activos o la prohibición de viajar de quienes participan en la promoción del estado de violencia y terror imperante en Haití y que afecta a toda la región. Tercero, que se adopten con la urgencia que ameritan las acciones que debe presentar el secretario general para, tal como lo estipula el párrafo 10 de dicha resolución, mejorar el apoyo en materia de seguridad a los esfuerzos de la Policía Nacional Haitiana para combatir los altos niveles de violencia. Cuarto, es preciso que todas las partes interesadas lleguen a un acuerdo político urgente dirigido por los haitianos, con vistas a organizar elecciones legislativas y presidenciales con la participación plena de toda la población, en especial de las mujeres, la juventud y la sociedad civil. En ese sentido, consideramos importante respaldar firmemente lo expresado por el secretario general Antonio Guterres en su entrevista a la televisión francesa el pasado 18 de este mes, de que resulta imprescindible ocuparse de la seguridad en Haití y que, mientras se consolida la ayuda a la capacitación de su policía,
es necesaria una fuerza robusta, capaz de recuperar la paz y poner fin a la violencia desatada por las bandas armadas infiltradas por el poder político y económico. Señoras y señores, en reiteradas ocasiones nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido una catástrofe mayor para el pueblo haitiano? ¿El terremoto de 2010 que devastó a Puerto Príncipe y que causó la muerte de unas 220,000 personas, incluyendo 102 funcionarios de las Naciones Unidas? ¿O la situación actual, que como puede definirse como un conflicto de baja intensidad? La respuesta, no me cabe duda alguna, es que a pesar del horrible sufrimiento causado por el terremoto, la situación actual es más desesperante para el pueblo haitiano. En el 2010, ante el terremoto, toda la población apoyó y rescató. Por supuesto, el pueblo dominicano se hizo presente inmediatamente de forma masiva en socorro de nuestros hermanos haitianos. Pero no solamente frente a las catástrofes naturales, también en 1986 predominó el civismo y toda la población se unió para frenar la dictadura que perduró por más de 2 décadas. O sea, que el pueblo haitiano cuenta con experiencias históricas para unirse y afrontar las adversidades. Hoy, la situación es dramáticamente diferente. Ante la inhabilidad de las autoridades de establecer el orden y garantizar la seguridad ciudadana, la resiliente población haitiana se siente abandonada a su propia suerte por el miedo que paraliza a una gran parte de la población. La violencia ha creado una profunda fragmentación social que no permite la más elemental cohesión. Por su parte, los haitianos esperan con desesperanza la tardada ayuda de la comunidad internacional. Como dijo el presidente Abinader el año pasado frente a este auditorio, Haití no puede esperar más. Debemos actuar con responsabilidad y se debe actuar ahora. República Dominicana reitera su convicción de que la única respuesta duradera y sostenible a la crisis haitiana debe venir de los haitianos. A pesar de las dificultades para llegar a acuerdos, abogamos y deseamos que así sea y esperamos que se encaminen por el sendero requerido para que la sociedad haitiana logre el consenso necesario para superar tan grave situación. Para alcanzar este objetivo, la colaboración internacional es vital. Si queremos llevar la estabilidad y tranquilidad al pueblo de Haití, asumió la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y sigue cumpliendo su compromiso con el mismo sentido de responsabilidad con el que lo ha hecho durante 77 años. Hemos sido partícipes de históricas decisiones y resoluciones generadas por esta Asamblea General. Pueden estar seguros que nuestro país seguirá asumiendo la parte que le corresponde en el concierto de las naciones y estará presta para seguir aportando al fortalecimiento de las Naciones Unidas, instrumento que sigue siendo decisivo para el mantenimiento de la paz y seguridad mundial. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos al representante de República Dominicana ante la ONU en esta sesión ordinaria, la número 77, en representación del presidente Luis Abinader, que como saben, pues decidió cancelar por motivos muy obvios el paso de este huracán Fiona, ¿no? Y la verdad que, bueno, jóvenes, este discurso del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, de Axel, señor Aracena, pues tiene muchas lecturas, ¿no? Muchas lecturas que queremos empezar a conceptualizar. Y lo primero que quiero es preguntarle, ¿qué les pareció? Quiero empezar por usted, diputado.
Bueno, me pareció maravilloso, un discurso como se esperaba. Recordemos que fue un discurso que fue elaborado para que lo dijera el propio presidente de la República, que se hace representar en esta ocasión de nuestro canciller, y yo me quedé sorprendido de la manera como él enfrenta la problemática de manera concisa, precisa y destacando, incluso sancionando el rol que ha tenido que jugar de debilidad en estos momentos la ONU, pero también haciendo una evaluación correcta de lo que ha sido el buen manejo del gobierno del presidente Luis Abinader en estos tiempos de crisis, reconociendo también los temas esenciales de que ha sido producto de la lucha de Ucrania y Rusia, esa invasión. Entonces, haciendo una panorámica de lo que eso va a generar y lo que ha generado en el mundo. Hambruna, incremento en la tasa de inflación, incremento en la inseguridad, pero el tema central, como ya habían advertido, Haití, y lo que la República Dominicana ha tenido que hacer para preservar nuestra soberanía, pero también que Haití no puede esperar más. El discurso central fue el tema de Haití. Sin duda. Hizo sin duda alguna todo lo que nosotros habíamos advertido que iba a ser un tema que iba a estar concentrado en la problemática de Haití, porque como dice él en su palabra, la crisis de Haití es una crisis caótica. Entonces, yo felicito desde aquí a nuestro canciller, me siento orgulloso y bien representado de nuestro canciller por la exposición que hizo conciso y precisa. No, la verdad que fue yo siempre le he reconocido eso al canciller, es un buen orador, es un buen orador. Y se lo dije públicamente cuando nos encontramos en Andorra, en la cumbre de mandatarios y signatarios. En el caso tuyo, Yaxel, cuéntame qué te pareció este discurso de casi 15 minutos. Claro, lo primero que te voy a pedir es que por favor seas muy crítico conmigo, ya que desde luego yo me tuve que abstener de aplaudir un discurso que me pareció magnífico. No, debo confesar que te querías parar. Sí, claro. Parar. Quería pararme, así que te voy a pedir que por favor juegues el rol crítico y que me tires preguntas duras, que las voy a responder con toda felicidad, pero desde luego a mí me pareció un excelente discurso que abordó punto por punto lo que hoy en día nos reúne en lo que es la ciudad de los rascacielos, como bien la escribiste, Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y desde luego yo creo que precisamente como te pido que seas crítico de una manera que nos permita también abordar temas que a veces son incómodos. Sobre todo lo que espero es que el tiempo no nos caiga encima. Claro, sí, pero precisamente siendo crítico es que el canciller de la República menciona un elefante en la habitación, y es que las Naciones Unidas le urge una reforma para evitar el acomodamiento. Necesita cambiar lo que son los protocolos de veto que impiden incluso abordar crisis de derechos humanos. Y ahí lo dijo con propiedad y lo dijo desde luego con lo que fueron los aplausos de quienes ahí se encontraban. Más aún, desde luego, nos encontramos en una crisis en torno a lo que es la producción de granos, la producción de energía y demás, que eso que nos está afectando en todo el mundo, y por eso, desde luego, abordarlo de manera multilateral permite encontrar soluciones de manera también multilateral. Me quedo con esa palabra, multilateralismo renovado. Porque ¿qué sucede? La razón de ser del multilateralismo posterior a la Segunda Guerra Mundial fue precisamente la búsqueda de soluciones. Sin embargo, lamentablemente, muchos dirían que hoy en día el multilateralismo lo que ha servido es para ralentizar sin duda, la búsqueda más lento, claro, de soluciones, y por eso tiene que ser renovado, rescatado. ¿Y cuál fue la última frase precisamente del canciller Roberto Álvarez en su discurso? Y es que pese a todas las críticas, incluso las ahí esbozadas por la República Dominicana con propiedad, el instrumento que es la razón de ser de las Naciones Unidas es uno muy valioso, y lo que hay es que rescatarlo e impedir que de él se apoderen los peores intereses a nivel global. Habló también del cambio climático, fue otro tema que abordó. Igual esto de invadir a los derechos humanos, permitir que la libertad pues sea una manera de expresión total en la medida en que los pueblos se desarrollan. ¿Qué le pareció? En este discurso nosotros podemos destacar varios aspectos. Primer aspecto, él habla del compromiso que tienen las grandes potencias con relación al tema del impacto climático. Claro. Y la de hecho, facilidad. fuimos sede aquí hace poco. Claro, y la facilidad. La Semana del Clima. Claro, lo que ellos tienen que hacer para que nosotros, los países pequeños, podamos asumir. Y ella estableció bien claro el rol que estamos jugando como República Dominicana, creando programas de incentivo y educando a nuestra juventud. Y habló incluso de los programas que el gobierno está llevando a cabo. Pero también habló de un tema que nosotros, y yo en lo personal participé de ese conocimiento de esa pieza, que se elimine. En el mundo no puede existir más la producción de armas nucleares. A nosotros como Comisión
de Relaciones Internacionales del Congreso, nos tocó recibir una comisión internacional que vino y nosotros trabajamos ese proyecto, y es bueno que los amigos que nos están mirando sepan que en el Congreso de la República Dominicana se aprobó esa resolución para que República Dominicana tuviera hoy esa posición tan drástica en contra de la producción de armas nucleares. Esbozó varios temas, muchachos. Duró casi 15 minutos, como les decía. Sin dudas, donde más tiempo pues, perduró fue en el tema de Haití. Sí. El tema de Haití, que sin duda era uno de los temas que todos decíamos que era el que más se iba a abordar, sobre todo de manera categórica. ¿Qué opinión le merece? Sí, desde luego, lo vimos la semana pasada con el presidente Luis Abinader en reunión con Kamala Harris, lo vimos en la Cumbre de las Américas, lo vimos incluso en la misma Andorra, donde tú estuviste, en la Conferencia Iberoamericana, que tendrá lugar en República Dominicana en marzo del año que viene. Somos pro tempore. Claro, pero entonces, ¿qué dijo el canciller? Y es algo que nos causa muchísimo dolor, y es que lamentablemente, a pesar de que hoy no es un fenómeno natural lo que afecta a Haití, pero hoy en día genera más desesperación el hecho de que no ha habido forma de tener un diálogo productivo. Ahora, entonces, ¿qué dice el presidente Luis Abinader? ¿Qué dice el canciller de la República? ¿Qué dice el pueblo dominicano? Es que la comunidad internacional debe acompañar lo que es un proceso de reconstrucción en Haití que aborde lo urgente, pacificación. Y eso lamentablemente solo será posible con apoyo externo para la Policía Nacional Haitiana, pero también lo urgente, que es desde luego un gran acuerdo de los haitianos, porque República Dominicana lo ha reiterado y hoy desde luego no fue excepción. La única solución duradera, sostenible para esa nación debe venir de sus ciudadanos, que son los haitianos, pero marcamos la diferencia entre lo urgente y lo importante. Sí, yo lo hago muy reiterativo eso, o sea, porque hay que tener un margen de categorización en cuanto a eso, ¿no? Lo urgente y lo importante. Es una analogía interesantísima, sobre todo el canciller, cuando habla acerca del el terremoto del 2010, o sea, un símil que me pareció bastante, con muchas lecturas. 220,000 personas murieron aquella vez, más de 300,000 fueron pues heridos, sin embargo, lo compara con esta situación actual. Claro que por supuesto es de baja intensidad, pero mira cómo hace esta interesante analogía. Un secuestro cada 11 horas en Haití, más de 1,000 matanzas y demás. Y vuelvo y repito, un terremoto nadie lo puede prever, eso es destructivo, pero lamentablemente, ¿cuál es la razón que lleva a la desesperación en este momento? Y es que no se trata de un fenómeno natural, sino de un fenómeno social en el cual los sectores políticos haitianos y sociales no se ponen de acuerdo y lo que llevan es a la total parálisis. Aquí tenemos a un diputado, en Haití no hay parlamento, aquí tenemos un presidente de la República, en Haití no hay presidente. Aquí tenemos un poder judicial. En Haití no hay ahora mismo poder judicial. No se ha esclarecido todavía la muerte del pasado 7 de julio del 2021, la muerte de... Pero hoy sí pasó algo interesante que tiene muchas lecturas y yo no soy quien voy a profundizar sobre ello, pero hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió perdón por el asesinato del presidente Jovenel Moïse a manos, según él, de mercenarios colombianos. Eso nos encontraría con otro programa, porque igual también lo pude ver y la verdad que tiene varias implicaciones, muchas implicaciones. Por eso precisamente solo lo enuncié. La respuesta de la situación de Haití debe estar solo en los haitianos. Mira, una lectura correcta. Por un lado, el presidente de la República pide la ayuda internacional para Haití y le dice: nosotros como dominicanos no podemos seguir con la carga de Haití. Pero también le está diciendo, ustedes como organismos internacionales y como mayores responsables tienen que ir en auxilio a Haití. Por un lado pedimos ayuda para Haití, pero también por otro lado entonces nosotros le decimos, tienen que pasar a la acción, a no seguir supliendo el mercado de armas ilegales que van llegando a Haití. Señores, claro, esas armas no llegan de la tierra, esas armas llegan producto de tráfico de influencia y de la compra y venta de mercados internacionales. También está pidiendo que por primera vez un canciller pide públicamente que se sancionen las cuentas a esa persona para que no tengan esa banda que se consideran bandas criminales. A propósito precisamente de esas bandas, Jimmy Ceresier, alias Barbecue, esta información importante que sepamos y quiero compartirla con ustedes, me hago copio de ello, que es líder de una de las bandas más peligrosas de allí, de la Confederación de los G9. Claro, y los famosos también 400 Maubosos. Que integran la G9. Sí, ciertamente, que lo integran ya en conjunto, ¿no? Pues bueno, miren, advirtió frente a la terminal de combustible de ese país que la única forma, atención, en que el primer ministro verá salir el combustible de ese puerto es sobre su cadáver. O sea, es una actitud y una comunicación, digamos que atemorizante, ¿no? Por otro lado, ha formulado un llamamiento, y eso es bueno que también le demos una interesante lectura a sus seguidores, a mantener
las barricadas en las vías públicas. Oigan, qué desastre, ¿eh? Claro, Entonces, pero como bien menciona... Mira esas imágenes, mira esas imágenes. Pero como bien menciona el diputado Aracena, Haití no manufactura armas. Esas tristemente vienen de otra parte. Sin duda, Y si bien claro. desde luego hay que ser durísimos con los criminales terroristas que las utilizan en el terreno, también hay que ser muy duros con los también criminales que lucran con el sufrimiento humano, porque desde luego barbecue debería Claro, estar las armas no completamente llegan tras las solas, rejas. no llegan solas y sobre todo No, tú no no se tienes fa- un, tú no no se tienes un fabrican poderío en para Haití. poder adquirirla. Claro. Entonces, también eso Entonces, hay que ventilarlo. Hay ¿no? otras cosas que hay que destacar. ¿Quiénes están financiando esta banda que han puesto a este país al borde del caos? Entonces, también la comunidad internacional, y por eso nosotros felicitamos la posición de nuestro canciller, que le dice, también hay que hacer una sanción en términos económicos para impedir que sigan llegando financiamiento y que estos delincuentes que están en esa situación, resaltó una cosa muy importante, la posición del gobierno. Recordemos que hace 2 semanas el presidente le quitó la entrada, prohibió la entrada de 12 nacionales haitianos Sí, sí, claro. que venían aquí al territorio dominicano. Incluyendo y- barbecue. Incluyendo barbecue. claro, sí, Y que entonces estuvo ahí desde presente, aquí estuvo ahí en ese desestabilizaran. listado. Entonces nuestro canciller dice, nosotros estamos tomando las medidas que tenemos que tomar para impedir. Miren, quiero permitir, con el permiso de la interrupción, ¿no? de ambos, Sí. porque tenemos a nuestra corresponsal enviada, la periodista Joana Báez, allí precisamente en Nueva York, dándole cobertura a toda esta amplísima asamblea donde el ministro de Relaciones Exteriores ha terminado su valiosísima locución. Joana, a ver si nos escuchas, vamos contigo. Adelante, cuéntanos. Saludo, Alex, y así es, escuchábamos la intervención del canciller dominicano Roberto Álvarez ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas esta noche, precisamente quien representó al presidente de la República, Luis Abinader, y como se tenía previsto, pues el tema principal a tratar fue el tema haitiano y estableció que Haití no puede esperar más, y aunque la República Dominicana está consciente de que salir de esa crisis y tener un objetivo principal para garantizar la paz es el mismo pueblo haitiano, pues el canciller dominicano reiteró la posición de la República Dominicana en donde solicitan la intervención de la comunidad internacional para que vayan en apoyo y en ayuda de esa nación que está pasando actualmente por una crisis económica y social, además de la violencia que se vive en ese país. Por supuesto, Ale, que luego de esta intervención del canciller dominicano, los aplausos de los presentes que estaban en la sala de la asamblea, pues no se hicieron esperar, porque hay que decir además que ese tema fue tratado en sesiones anteriormente, e incluso el secretario general de la ONU, Guterres, también ya se había pronunciado, en donde también mostró preocupación por la situación que se vive en Haití. Si tienen alguna pregunta. Marco, por supuesto, de esta semana de gran trabajo en la Asamblea General de la ONU, su edición número 77, para saber de la delegación dominicana. Sabemos que por allí también anda Ito Bisonó. República Dominicana, en el marco de esta celebración, por llamarlo de alguna manera, ¿tienen otras actividades, otras celebraciones como parte de este gran encuentro? Sí, Ale, pues el canciller dominicano estará dando seguimiento a la agenda que agotaría el presidente de la República, Luis Abinader, estos reuniones bilaterales con otros jefes de Estado. Por supuesto, más adelante, y nosotros continuamos aquí en la ciudad de Nueva York para dar otras informaciones y a la agenda que agotará el canciller en representación del presidente Abinader. Retorno contigo, Alex. Muy buenas noches. Muchas gracias, Joana. Excelente trabajo de cobertura, y por supuesto, pues acá nosotros vamos a continuar. Más adelante, de seguro que tendrás para nosotros a modo de resumen, pues todo lo que ha representado esta gran asamblea en la participación dominicana. Hay que despedir, jóvenes, pero queremos a modo de resumen la opinión ya de manera general. Claro, 30 segundos para cada uno. Sí, 30 segundos. Si quería mencionar, como lo abordaste, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, ahí estuvo presente, ya que en la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que incluye Panamá y Costa Rica, hay un capítulo de comercio que se une a Ecuador. Ahora se une a Ecuador, pero dicho capítulo de comercio, que ha sido el más exitoso hasta ahora, lo coordina República Dominicana, precisamente a través del Ministerio de Industria y Comercio, y ahí se tuvo una reunión con el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, donde se lograron compromisos por $50 millones en beneficio de la alianza. Señor Aracena, Bueno, 30 segundos. Para nosotros ha sido una cobertura maravillosa. Nuestro presidente mantiene la línea de que
el problema de Haití tiene que ser abordado y resuelto por los Haití y que la comunidad internacional tiene que pasar de la palabra a los hechos. Y que nosotros como República Dominicana tenemos que tener la seguridad de que tenemos un presidente comprometido en preservar nuestra seguridad, preservar nuestra soberanía y garantizar la estabilidad económica y el desarrollo para cada uno de cada dominicano. Gracias a ambos por acompañarnos, a ustedes también por la cobertura y por este programa especial. Hasta entonces, muy buenas noches a todos.